Des de fa un parell d'anys, Carlos Martín entrena el Club Premià Esportiu, ara anomenat Club de Futbol Sala Premià de Dalt. És un entrenador amb molta experiència i que ha estat en contacte amb els millors d'Espanya, aportant al seu club aquests grans coneixements. Hola Carlos, bienvenido al programa. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estamos? ¿A qué se debe este cambio de nombre? ¿En qué medida te ha podido afectar, digamos, el cambio de nombre del club? En principio a mí nada, lo que sí que no ha ido bien, porque lo que ha hecho ha sido aumentar el número de junta, el grupo humano para trabajar de cada club. Entonces, de 2 o 3 personas que eran antes, pues ahora han pasado a ser ya 11 o 12 personas, que siempre es importante, siempre es capaz de cada uno aportar su granito de arena y todo esto es muy importante en un club semiprofesional. ¿Era necesario hacer este cambio de nombre? ¿Ha habido un salto cualitativo, ¿no? En este caso. Totalmente, porque estaba el club muy dejado. Afortunadamente faltaban manos porque el club seguía creciendo, gracias a Dios. Sí. Entonces pues teníamos que abarcar más gente y entonces, bueno, gracias a la aportación de los padres voluntaria que se han involucrado en la junta y tal, pues la cosa parece que va muy en serio. ¿Y qué tal los entrenamientos? Supongo que muy bien, a un nivel elevado, porque eres una persona con mucha experiencia en el mundo del fútbol sala, ¿no? Vienes del futsal Mataró. Sí, en el cual jugué 12 años. Jugaste 12 años como jugador 12. Y después tu bagaje como entrenador, explícanos un poquito cómo... Pues mira, fueron los propios compañeros del Mataró que me exigieron que fuera yo entrenador. Entonces, bueno, lo acepté, ya también tenía una edad, lo acepté, pero bueno, yo tampoco me podía quedar ahí. Entonces, pues decidí hacer clinics, estos fines de semana que estás conviviendo con entrenadores de División de Honor y tal. Sí. Y conviví con ellos, pues he ido a 3 clinics ya, he estado en Madrid, he estado en Lugo y he estado en Salou, con Venancio, con Candelas, con Duda y... Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Sí, totalmente. Se aprende mucho en estos clinics, ¿no? Con toda esta gente, estos nombres tan representativos en el mundo del fútbol sala. Muchísimo. Cuéntanos un poquito la experiencia que tienes con, por ejemplo, Venancio. Tienes bastante buena relación con él, ¿no? En este caso. Sí, mucha. Es que es gente muy... Somos del mismo círculo de fútbol sala, pero aparte de eso tienen un valor humano incuestionable, una calidad humana tremenda. Aunque parezca a lo mejor una obviedad, la gente sigue pensando, ¿y qué diferencia hay entre el fútbol sala y el fútbol grande, ¿no? En este caso, fútbol sala y fútbol 7. Fútbol sala ya tiene una filosofía y una personalidad propia. Durante muchos años fue como el deporte de moda en nuestro país y ahora ya se ha convertido en un deporte más que consolidado y aparte de campeones absolutos, ¿no? Sí, para mí es referente. Es la única selección española que ha conseguido dos mundiales y 3 copas de Europa. Sí. 3 veces campeones de Europa, por lo tanto es referencia y un modelo a seguir. Claro. ¿Ha evolucionado mucho el fútbol sala en estos años? De una manera espectacular. Gracias a los, como yo califico, sabios, como Venancio, Candelas, Duda, todos estos entrenadores que están cada día progresando, cada día van a más y cada día aportan algo, cada día innovan. ¿En qué sentido han ido innovando ellos? ¿Han aprendido de otros...? Formas de juego, tácticas, sistemas, han ido evolucionando. Ahora se acopló el portero jugador salir de 5, pues han hecho sistemas a raíz de ahí, estos hace 4 o 5 años. Es una cosa que precisamente el otro día me sorprendió, que estuve presente en el partido del Premià contra el Canet, el pasado domingo en el Polideportivo de Premià de Mar. Lo del jugador portero, explícame lo de este nuevo invento que da mucha más espectacularidad, sin duda, al fútbol sala. Bueno, es un recurso que ya no está en recurso, porque yo he visto equipos que juegan ya los 40 minutos, aunque parezca una utopía, pero hay equipos que están tan preparados que juegan los 40 minutos como hábito, no como recurso. ¿Ese cambio no es un cambio que tengas autorización del árbitro? Es decir, una cosa No, automática, lo único que tienes que poner es poner un jugador con un dorsal de portero, o sea, o con un peto, o con otro color. ¿no? Otro color diferente al de tu propio equipo. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, pues en circunstancias de inferioridad, de inferioridad en el marcador, pues puedes jugar de 5 para intentar empatar o para hacer más posesión, bueno. Incluso, claro, te pueden también coger a la contra, por así decirlo, y ese portero, ese jugador, también tiene que tener algunas nociones de portero, en este caso, ¿o no? Más que nociones de portero, que sea rápido. Que sea rápido. Que sea rápido para luego tiene que salir, pues si pierdes el balón, tiene que salir y volver a entrar el portero. Claro. Y si pierdes el balón, tiene que ser rápido para replegar. Claro. Para replegar. Un jugador con una capacidad, con una rapidez extraordinaria, ¿no? Hay algún tipo de jugador que se pueda acoplar más que otro. Claro, ¿no? Incluso hizo 2 o 3 intervenciones dignas de un portero bueno. Supongo que eso ya es cada jugador, ¿no? Cada uno tiene sus... Sí. Además, cada día se tiende a especializar más porque yo calculo que el 90% de los partidos acaban con portero jugador. Por lo tanto, necesitas ya horas de entreno
específicas para... Claro, si tienes pocas horas de entreno, Sí. a eso le tienes que dedicar, porque el 90% de los partidos acaban así, jugando de 5. En tu caso, con tu equipo, ¿usas mucho ese recurso? Sí, sí. Desgraciadamente sí, eso quiere decir que voy perdiendo. Claro. Sí, no, y cada entreno procuro practicarlo. Vale. Sistemas... ¿Qué proyección ves ahora mismo en tus jugadores? ¿Qué posibilidades les ves este año? Pues muchas y muy grandes. Además, como es un club pequeño, algunos jugadores entrenan al segundo equipo, a juvenil, infantil, cadete. Y las cosas que estoy haciendo yo las están aplicando ellos también. Eso me llena muchísimo. Eso da también una línea a seguir del club, que eso es sembrar para el futuro. ¿Está unificado el sistema de juego para todos los equipos entonces? Ahora sí, sobre todo en el sistema defensivo. Un estilo como la Masía en el caso del Barça, ¿no? En este Sí, caso, bueno, el la equipo. selección, La selección española, la selección sub-21, sub-17, todos juegan igual, a partir de la llegada de Venancio. Entonces, pienso que es importante porque es la filosofía del club y luego cuando llega al primer equipo pues están acostumbrados a jugar así. ¿Proyecto es un proyecto a corto plazo, para unos años? ¿En qué sentido, digamos, has aterrizado tú en el Premià de Dalt en este caso? Bueno, afortunadamente, desde que yo llegué ya tenemos 3 equipos más, 2 de base y un femenino. Hemos ampliado las juntas, habían 2 personas que no podían abarcarlo todo y ahora son 11 personas. Eso a nivel de arriba. A nivel de abajo hay que mantener sobre todo los equipos base, que es fundamental, y tener contento al femenino, porque también es parte del club. Y bueno, el día a día también. Claro, es difícil. Pero el día a día es complicado. ¿Tienes nuevas incorporaciones esta temporada? ¿Has hecho fichajes tú directamente? No, yo tengo la filosofía que se acopla perfectamente al club, que es gente de casa. Gente de casa. Gente de casa, subir gente del segundo equipo y... Es una apuesta firme por la cantera en este caso, ¿no? Sí, yo como entrenador me gusta... gente de la cantera está mucho más complicidad con el club. A nivel de club, económicamente es lo que mejor le va, y como padre, si yo tengo un hijo y estoy pagando una escuela para que juegue mi hijo, pues no me gustaría que viniera uno de Barcelona que se lo llevara. El dinero de los padres. Yo prefiero que ese dinero se quede ahí. Como padre pienso así, y como entrenador, pues también. También, claro. En este caso, las categorías inferiores nutren al primer equipo, pero si no te llega una buena jornada de jugadores, hay que fichar de fuera para seguir subiendo de categoría. Bueno, eso es lo que ¿O es preferible quedarse en esa categoría durante unos años y cuando se pueda deportivamente subir? Efectivamente. Eso es lo que le pasó al Premià. El Premià está en plata y ha bajado 3 categorías. ¿Por qué? Porque no ha podido coger un talonario y reforzar la plantilla. Ha ido siguiendo con gente de casa, con generación. Se aguantó en Nacional A 2 años, pero al final se bajó. Se aguantó en Nacional B, pero al final se ha bajado. Pero bueno. ¿Qué prevés para este año? ¿En qué posiciones podríais quedar? Mira, yo cuando la llegué al plantilla club, que tenéis. Yo cuando llegué al club, el primer objetivo mío era parar la caída en picado que tenía el Premià. Bajar, perder. Hemos jugado bien, pero hemos perdido. Yo eso no lo entiendo. Yo lo que quiero es ganar y luego ya veremos cómo jugamos. De momento, una vez que juguemos bien, pues dices, bueno, hemos jugado bien, pero hemos perdido, pero por lo menos hemos jugado bien, ya sabemos a qué jugamos. Entonces el año pasado ya conseguimos parar de perder. Incluso estuvimos arriba mucha parte de la liga. Al final empatamos 2 partidos muy tontos y nos descolgamos un poco, bajamos los brazos y al final quedamos pues quintos, sextos. Pero el bagaje, pienso, de la temporada fue fantástico. Y este año pues hemos empezado medio regular, ¿no? De 6 partidos hemos ganado 3, hemos perdido 3, pero bueno, ahí estamos y pienso que por el nivel de la plantilla tendríamos que estar aspirando al ascenso. Al ascenso de categoría. Esperemos que sí, porque nivel hay mucho. ¿Repercutiría mucho a nivel de economía dentro del club subir el año que viene a una categoría superior? No, pienso que Nacional ¿Subiríais en este caso a Nacional B? A Nacional B. Pienso que es asumible por el club. Es asumible. Yo pienso que la categoría... Y prestigioso para el pueblo, lógicamente, ¿no? Claro, es recobrar la ilusión. Antes yo iba a ver el Premià cuando jugaban ellos en plata y el pabellón estaba lleno. Lleno, y venía gente no solamente de Premià de Dalt, sino de Premià de Mar y de otras poblaciones yo vecinas. Yo he estado a la grada con Joan Linares y Andreu Linares, por ejemplo, viendo el Premià, hablando y viendo el Premià, ¿no? Entonces eso, claro, es... Somos también un país que puede llegar a exportar jugadores y entrenadores para otras ligas europeas, porque claro, ahora mismo nosotros somos una referencia para el fútbol sala europeo y mundial en este caso. Y además un jugador del Maresme está jugando en Rumanía, que es Jordi Illa, con Chito Rivera, que también es Chito Rivera, que había sido entrenador también del fútbol sala Vilassar de Mar en su momento, hace como unos 10 años aproximadamente. ¿No? Y actualmente tenemos también a José María Pazos, Pulpis, que es el entrenador de Tailandia. Tenemos a Miguel Rodrigo, que es entrenador de Japón. Bueno, hay varios entrenadores que están a punto de marchar también. Muy bien. Eso no se ve en ningún No. ningún deporte de España, ni baloncesto, ni fútbol, ni hockey, que somos también referencia.
No se ve, solo Pero nosotros hablaremos en nuestro programa, porque bueno, te tendremos por aquí habitualmente, no solamente en condición de entrenador del Futbol Sala Premià de Dalt en este caso, sinó també com a especialista de futbol sala, i això ho han de saber els nostres telespectadors en aquest cas, no? Que el tindrem cada 5 o 6 programes aproximadament per parlar-nos de l'actualitat del futbol sala a la nostra comarca, un esport que està en alça i que li donarem molta rellevància, com donem a la majoria dels esports que no són tan importants, en aquest cas ni el bàsquet ni el futbol. Pues bueno, te agradecemos mucho la presencia. Este es el primer capítulo de los muchos que van a venir posteriormente. Esperemos que les guste a los aficionados de fútbol sala. Seguramente sí, que sí, disfrutaremos mucho aquí con tus conocimientos, incluso de vez en cuando con algún otro invitado de relevancia, ¿no? Si lo podemos traer también a nuestro programa, seguro, Carlos. Los que queráis. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido y te deseamos mucha suerte para esta temporada. Muchas gracias. Hasta pronto, Carlos. Igualmente, suerte.